Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis desvanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Todos, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Padre, rogamos de tu sabiduría, rogamos de tu Espíritu Santo, rogamos de tu paz, rogamos, Señor, de tu gracia sobre cada una de nuestras vidas. Rogamos, Dios, que este estudio sea de provecho para madurez de nuestra congregación, para la madurez de cada uno de mis hermanos, para la madurez de todos los aquí reunidos, con el único propósito, Señor, de que nuestras vidas sean agradables delante de ti y que nuestra iglesia también sea agradable delante de ti. Por Cristo Jesús. Amén. Pueden ponerse cómodos, hermano. Vamos a ver el tema, hermanos, la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Necesitamos reconocer los diferentes aspectos que apelan a la necesidad de una disciplina en la iglesia, con el objetivo de reconocer los diferentes aspectos que apelan a la necesidad de una disciplina en la iglesia. Para esto vamos a estar estudiando 2 capítulos. El tema encierra 2 capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6. Pero hoy vamos a ver si desarrollamos únicamente lo que relacionado al capítulo 5. Manera de introducción, hermano, la iglesia de Corintios no solo era una iglesia dividida, sino que también era una iglesia desgraciada. Había pecado en la iglesia y lamentablemente todos lo sabían, pero parecía ser que nadie quería hacer nada con respecto a ello. Es decir, todos se hacían de la vista gorda. Ninguna iglesia es perfecta, pero la imperfección humana nunca debe ser excusa para el pecado. Oiga bien, ninguna iglesia es perfecta, pero la imperfección humana nunca debe ser excusa para un pecado. Ya les voy a detallar eso. La disciplina en la iglesia no es un cargo de policías piadoso
que salen para atrapar a un criminal. Es más bien un grupo de hermanos y hermanas con corazón quebrantados, tratando de restaurar a un miembro de la familia que se ha descarriado. Oiga bien. Entonces tenemos que en la introducción la iglesia, como veníamos viendo, no solo estaba dividida por causa del liderazgo, no solamente están los problemas de una iglesia local, no solamente estaba dividido el mensaje del cristiano, no solamente estaban juzgando mal a los ministros, no solamente estaban divididos en sí mismos, sino que era una iglesia prácticamente desgraciada. ¿Por qué hace énfasis el escritor que era desgraciada? Porque sencillamente alguien o una iglesia que no está caminando bajo la gracia de Dios es una iglesia en desgracia por todos los pecados que venían cometiendo. A pesar que Dios le había manifestado su justicia, su misericordia, sus dones, que era rica en dones, era una iglesia prácticamente, como pudiéramos decir, desdichada o desgraciada. En la iglesia había un pecado, todos lo sabían, pero todos se hacían de la vista gorda. Y les parecía que eso era algo liviano, algo ligero. ¿Cuál es el problema? Pensamos que porque ya somos salvos, podemos llevar una vida libertina. Pensamos que como Cristo, Dios es amor, nosotros entonces también somos amor y no podemos corregir ese pecado. Y no, hermano, no es así. Dios es amor, pero también dice el libro de Hebreos que Dios es fuego consumidor. Y la iglesia tiene que llevar un orden. Y era un pecado tan grande cometido por un judío a la luz de la escritura. En el verso, podemos ver en el verso ahí que dice 1, que ni aún se nombra entre los gentiles, dando a entender que está relacionado a un judío. Un judío se había metido con su madrastra, es decir, se la quitó al Papa y se fue a la iglesia. Y estaba en la iglesia. Él era miembro aparentemente, pero ella no. Y eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de lo que estamos tratando. Pero tampoco se trata que vamos a andar como policías piadosos detrás de cada miembro, ¿verdad? Para juzgarlo. No, la iglesia es un equipo de hermanos que estamos para restaurar a los hermanos que han caído. Levantar, animar, exhortar a los hermanos que han caído. No hundirlos más, ni mandarlos al precipicio. El primer punto que vamos a tratar son las consideraciones importantes. Se llaman características importantes que debe considerar la iglesia. Características importantes que debe considerar la iglesia. ¿Qué le hará este pecado a la iglesia? A manera de pregunta. Es sin duda una consideración importante. Los creyentes son llamados, ¿a qué dijimos? ¿A qué son llamados los creyentes? Ese fue el primer punto del capítulo 1 que estudiamos el primer estudio. A ser santo. Fuimos llamados a ser santos. Y esto significa llevar una vida santa para la gloria de Dios. Si un creyente ama la iglesia, no se hará a un lado, permitiendo que el pecado la debilite y quizás arruine el testimonio de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Si esta es mi iglesia, y es la iglesia de cada uno de nosotros, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de la familia del pastor, es nuestra iglesia, debemos de cuidarla. Si realmente amamos esta iglesia y un hermano se está dando ocasión al pecado y usted lo calla, prácticamente el mismo pecado que está cometiendo él lo está cometiendo usted por complicidad. Y no se da cuenta que ese pecado puede dañar y hasta arruinar el testimonio de la iglesia. Dañar y arruinar el testimonio de la iglesia. Por eso es que la iglesia
debe ser cuidadosa. No se trata tampoco de juzgar y señalar, pero sí abordar, no hacerse de la vista gorda. Porque, por ejemplo, ¿qué hacerse de la vista gorda? ¿Recuerdan el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, cuál era el problema que había en el pueblo de Israel? Como no había reyes, eran jueces, dice que cada quien hacía lo que quería. Y entonces estaba el sacerdote Elí, y el sacerdote Elí miraba y se daba cuenta y oía los rumores que sus hijos estaban profanando las ofrendas del Señor. Y no solo eso, profanaban el santuario del Señor. Y no solo eso, sino que también abusaban de las mujeres que llegaban a hacer ofrenda al santuario del Señor. Ahí enfrente del santuario tenían relaciones impías con ellos. Y eran los sacerdotes, eran los líderes. El papá era el sumo sacerdote, pero ellos ejercían el liderazgo del sacerdocio. ¿Y qué hizo Elí? Miren, muchachos, no es buena fama lo que se oye de ustedes. Ahí dice la gente que andan de bandido. No les dijo dejen de hacer, tengan cuidado lo que andan haciendo. Eso no era lo que tenía que hacer, era sacarlos, porque ellos ya no podían seguir ahí ministrando. Tenían que sacarlos porque ellos hollaban, hollar es pisotear las ofrendas del Señor. Cuando alguien llegaba a hacer una ofrendita de un holocausto de acción de gracia o por el pecado, entonces tenían que partir el animal y ya se tenía repartido de acuerdo a la ley lo que le correspondía a Dios y lo que le correspondía al que ofrendaba. Entonces se echaba al caldero y cuando estaba en el caldero, entonces el sacerdote metía el trinchante y lo que agarraba el trinchante, algo como un tenedor me imagino, la cuchara, eso es lo que le correspondía a él, pero primero tenía que cocinarse. Entonces ellos no, ellos pedían la comida cruda, la carne cruda y agarraban lo que a ellos les parecía y lo que ellos ya no querían se lo dejaban para el sacrificio del Señor. Eso era hollar, es pisotear, menospreciar las cosas de Dios. Y por ello Dios los disciplinó hasta la muerte. Y con una maldición, oiga bien, una maldición tan terrible. Que una vez yo estaba leyendo, ya lo había leído, pero a veces como que ¡pum! Se nos enciende cuando leemos algo más detenidamente y me quedo así y le digo a mi esposa que estaba a la par, qué terrible esto, le digo, mirá lo que dice aquí, ya le leí. Que ni con sacrificio ni con expiación el pecado de Elí y de sus hijos iba a ser quitado. Iba a ser ni con sacrificio ni con expiación, es decir, ni con el sacrificio de Cristo se quitó la maldad del pecado por haber profanado, por haber pisoteado el altar del Señor. Mire qué tremendo, hermano. Y se cumplió. Y hubo otra maldición que después los hijos de Elí, los descendientes que tuviera, los nietos, bisnietos y tataranietos, iban a mendigar el pan. ¿Por qué? Porque a ellos se les había favorecido que no iban a trabajar, sino que del altar ellos iban a comer porque ellos iban a servir al altar. Pero ahora ellos iban a mendigar el pan y que les dieran algo de trabajar en el santuario del Señor para que les dieran un bocado de pan. Iban a mendigar el último día. Y eso se cumplió en los días de David. En los días de David. Hermanos, el pecado dentro de la iglesia dice que hace que la debilite y quizás arruine el testimonio de ella. Hermanos, si alguien conoce del pecado, pues lo más sencillo es, se viene al pastor o se viene al diácono y el diácono se remite al pastor porque habíamos enseñado que ese es el orden. Entonces ya se reúnen, se llega a un consenso y ya abordamos de manera personal con la persona afectada o con la persona que cometió el pecado, y entonces ya se aborda y ya se le da solución, presenta a la iglesia y la iglesia toma decisiones. Pero no es cuestión de quedarlos callados. Pastor, es que no hay que juzgar para no ser juzgado. Ese es otro principio que no se aplica a esto. Pastor, con la vara que medimos vamos a ser remedidos. Bueno, entonces eso quiere decir que tenemos que andar con cuidado. Pastor, es que hay que restaurarlo con espíritu y el amor de Dios. Y el amor de restauración. Nosotros no podemos tener más amor que el amor de Dios.
nosotros no podemos ser más piadosos que Dios. Déjeme decirle, no somos más piadosos que Dios. A veces lo que somos o actúa el hombre es de manera solapada. Pero el hombre no es más piadoso que Dios. El hombre no tiene más amor que Dios, porque el amor de Dios, del hombre es condicional. Mientras me llevo bien con vos, estamos en amores. Ya no me llevo bien, estamos en pleito, en divorcio, en enemistades. Lo que yo te di hoy, porque eras mi amor, te lo doy, te lo regalo, mañana me divorcio, te lo quito. El amor de Dios es eterno. Por eso el hombre no puede tener más amor que Dios, ni más piedad, ni más misericordia que Dios. Y como dice la Escritura que el corazón es engañoso más que todas las cosas, entonces tenemos que tener cuidado aún con lo que decimos sentir. Y tenemos que ajustarnos siempre a lo que dice las Escrituras. Siempre. En este primer punto, donde miramos las características importantes que debe considerar la iglesia, tenemos en primer lugar que la iglesia tiene que lamentarse por el pecado. Lamentarse por el pecado. El versículo 1 y 2 dice que había una tal fornicación. Versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien habernos lamentado? Aquí esta expresión se utilizaba cuando había muerte, como una expresión de lamento por alguien que murió. Entonces es una expresión de dolor profundo, de dolor profundo. No es una expresión de murmuración, sino una expresión de dolor profundo. Es decir, hay una profunda tristeza, un profundo dolor que un hermano haya caído en pecado. Y no solo para aquellos que eran camañeques con él o con ella, sino para toda la iglesia debería de lamentarse, porque cuando un ser amado de su familia fallece, no se duele, no le duele. ¿Le duele o no le duele? Un sobrino, un primo, un tío, un hermano que murió por X o Y razón, no le duele. Y se siente pena en su corazón, siente un vacío, un dolor, una tristeza profunda, se nos fue. Y nos quedamos y nos lamentamos. A veces nos lamentamos de que no pudimos aprovechar el mejor momento con ellos. No pude mostrarle mi amor, no pude mostrarle mi sinceridad. Nunca pude mostrarle cuánto realmente lo amaba, cuánto realmente me importaba. Nunca le pude dar una palabra de ánimo, de confianza. Y se nos fue. Son lamentos. De igual manera la iglesia tiene que lamentarse, dolerse, cuando un hermano ha fallado, ha pecado. No es cuestión de sentirnos mejor que él, porque no somos mejor que nadie. No es cuestión de burlarnos, de jactarnos. Yo sabía que eso le iba a pasar. Si así estaba. Si era cuestión de tiempo. ¡Pum! Ya. Eso es malicia premeditada. Eso quiere decir que en tu corazón no había amor ni misericordia, sino que había una contención, una malicia esperando que aquello sucediera. Yo le digo, ¿cómo voy a querer yo que mi hijo le pase algo? ¿Cómo voy a querer yo que mi esposa le pase un daño? ¿A ustedes lo quisieran? Que su mamá, su papá les pase algo, un accidente. Nadie. Que les pase un búho encima. ¿Les gustaría? No, ¿verdad? Entonces el mismo sentimiento debe ser para con un hermano, no deseándole el mal, ni pensando, ve, ya está por... Sí, anda, sí. Solo lo hacemos y cae. No, hermano. La palabra que utilizamos, lamentarse por la muerte de alguien, quizás sea la clave personal más profunda y dolorosa posible. Y en vez de lamentarse la iglesia, ¿cómo estaba la iglesia? Envanecida. El pecado que estaba era una cuestión de un incesto, penado en la ley judía. Un incesto que cometió un creyente, miembro de la iglesia, con una madrastra impía, versos 13. Dice, digo pues, versos 13, dice que a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso entre vosotros. Ahí está diciendo, se está refiriendo a quién,
Quitad pues a este perverso. Se está refiriendo únicamente al varón. A los que están fuera, Dios los juzgará. Ahí está haciendo referencia que a la mujer que es impía, no pertenecía a la iglesia, Dios la juzgará. Pero en cuanto a nosotros, la iglesia, este hombre cometió un pecado, dice, quitad este perverso de vosotros. Hay que quitarlo, ahí vamos a ver. Este hombre estaba penado en la ley judía, en Levítico 18:6 al 8 y 20:11, al igual que en las naciones gentiles, estaba penado que el hombre, que un hijastro se llegara a su madrastra, o que un padrastro se llegara a una hijastra o a una entenada. Estaba penado, era pecado de muerte. Dice que lo sacaban a los dos ante el pueblo, fuera del campamento, y los ponían ante el pueblo, ante los sacerdotes, y los tenían que matar a pedradas a los que cometían tal pecado. Entonces la gente se equivoca al creer que la iglesia, como es amor, como es misericordia, entonces aquí es permitido hacer. No, hermano, de ninguna manera. Porque si ante el mundo no es bien visto, cuanto menos en la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, estamos viendo las características importantes que debe considerar la iglesia en cuanto a la disciplina. Aunque es verdad que la vida cristiana es una fiesta, no sé si para usted es una fiesta o un velorio, algunas veces se convierte en un funeral. Cada vez que un hermano o una hermana peca, es ocasión de que la iglesia se lamente y procure ayudar al creyente caído. Oiga bien, cuando dice apartar, no quiere decir que le vamos a aplicar la ley del hielo, sino que vamos a ver más adelante qué significa esta palabra apartar. Pero en Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2, vayamos a Gálatas 6, 1 y 2, a ver qué también nos dice el apóstol Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oiga bien, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley del amor de Cristo no es chinchinear el pecado. Oiga bien, no es apapachar el pecado. La ley de Cristo es corregir el pecado, pero corregirlo con amor. Hace unos minutos estaba conversando con alguien y me decía pues que tenía problemas y cosas que me han venido pidiendo consejo. Ahora en la tarde fue. Y le decía a esa persona, me decía, es que él ha hecho esto. Y le pregunté, vos cometiste errores, ¿verdad? Sí, y en esos errores que cometiste, sentís que fallaste delante de Dios, ¿verdad? Sí, me dice. Y entonces, ¿por qué no te pones en lugar de él? Que como ahora él lo está cometiendo, lo está señalando, pero cuando vos lo cometiste, el año pasado que vos lo cometiste, te quedaste callado. No dijiste nada. Pero como ahora lo está cometiendo él, ahora está hablando, está señalando, está juzgando. Porque me dijo que hasta había llegado a odiar a esa persona. El hermano, eso no funciona así. Como le digo, no se trata de chinear el pecado. No se trata de sobar el pecado. Se trata de corregir el pecado. Porque al final, quien va a ponerle la disciplina a aquella persona es Dios. Dios le va a poner la disciplina. Pero nosotros tenemos que corregir el pecado en la iglesia. Porque si no estuviéramos haciendo, como decían
como dijo en el profeta, que habían hecho de la casa del Señor cueva de ladrones. Hermanos, en ese sentido es que tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es tratar con sabia mansedumbre, como dice aquí, que leímos en Gálatas capítulo 6, considerándote a ti mismo, no sea que tú también estés tentado. Ahí le está diciendo, no te jactes, no te envanezcas, porque fue aquel y no fuiste vos, porque tú también puedes estar un día en la condición de él. No es una regla de oro, no es una regla de oro, no es una ley que todos tenemos que hacerlo, pero sí es una probabilidad, que como cayó aquel, si nos descuidamos, también podemos caer nosotros. Y dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, si somos espirituales, vamos a corregirlo. Si somos carnales, tenemos dos opciones. O lo juzgamos y nos burlamos y hacemos leña del árbol caído, o el otro extremo es que le chinchiniemos y le sobemos su pecado. No corregir el pecado no es bueno, hermano. Corregir el pecado, eso sí es bueno, porque le hace ver a aquella persona el error que cometió. Si usted no corrige el pecado, ¿qué es lo que va a suceder? Va a creer que algo normal, algo cotidiano, y lo va a hacer 1, 2, 3, 4, 5, y se va a hacer una forma de vida. ¿Por qué? Porque no se corrigió ese pecado. La primera característica es lamentarse del pecado. La segunda característica es juzgar el pecado. El verso 3 dice, yo como ausente, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Vamos a ver de qué manera lo juzgó Pablo. En tanto que los creyentes no tienen que juzgar los motivos de los demás, los motivos de los demás, es donde dice Mateo capítulo 7, verso 1 al 5, no juzguéis para no ser juzgados. Ahí es los motivos. Porque si nosotros decimos no juzguemos, pero dice la palabra de Dios que nos ha mandado a juzgar, a que juzguemos los pecados, y en el capítulo 6 vamos a ver también que ahí nos manda a juzgar, podemos verlo, dice, versos 6, 1 y 2, osa alguno cuando, 1 Corintios 6, 1 y 2, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, o no sabéis que los santos, ¿qué cosa? Pero dice, no juzguéis para no ser juzgados. Versos 4, dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Quiere decir que había alguien en la iglesia que podía juzgar, pero ellos ponían a juzgar a personas que eran novatas, que eran inexpertas o eran recién convertidos, no a las personas que realmente eran espirituales y maduras en la fe. Pero si nosotros miramos, la iglesia ejercía cierta autoridad de juicio en la toma de decisiones cuando había pecado en la iglesia. También dice, en relación a juzgar a sus pecados, dice que no podemos juzgar, ¿verdad?, los motivos de los demás ni sus ministros. 1 Corintios 4, del capítulo 4 al capítulo 5. Eso lo miramos en el tema anterior. Ciertamente se espera que sean sinceros en cuanto a la conducta de los otros. Aquí Pablo describe una reunión, en este capítulo describe una reunión oficial de la iglesia en el cual tratan al ofensor de acuerdo a las instrucciones divinas. El pecado público debe ser juzgado en secreto, públicamente. No, pastor, se lo hubiera llamado aparte y se lo hubiera dicho a él solo. Pero si el pecado estaba a la luz del día. El pecado público debe ser juzgado públicamente. Decía el predicador Carlos Spurgeon que así como fue público y escandaloso el pecado que cuando comete pecado un cristiano, y es público y escandaloso, así debería ser público y notorio su arrepentimiento. No que calladito aquí todo
una encerrona en la iglesia, sí, ya, pa. ¿Y cómo hacemos, cómo quedamos ante las demás personas? Como una iglesia que consiente y aprueba el pecado. Y ahí es donde debemos de tener cuidado nosotros como iglesia. Si el pecado fue público, que público sea su arrepentimiento y que público muestre su verdadero arrepentimiento y su verdadera conversión. Hermanos, juzgar el pecado. Dice en Mateo capítulo 18, del verso 15 al verso 20, ahí nosotros encontramos donde por primera vez nuestro Señor Jesucristo menciona la iglesia y le da la facultad de tener un juicio sobre los hermanos. Dice que cuando alguien, si ves que tu hermano, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Es decir, este no ha nacido de nuevo, un perdido. Va, fuera expulsado de la iglesia. Eso es, si alguien comete una falta contra uno u otro hermano, lo llama él solo. ¿Ves? Lo llama él aparte. Mira, me andas haciendo cara. Mira, yo quiero saber si te ha ofendido, si te ha agraviado, o si lo hizo. Mira, hermanito, discúlpame. No dice que el que cometió el agravio, así debería ser, tiene que ir a buscar al agraviado, sino que el agraviado tiene que ir a buscar al que cometió el agravio para ponerse de acuerdo. Es que interesante, es que la lógica de Dios nunca coincide con la de nosotros. Si él fue el que me ofendió, que venga él a pedirme disculpas o pedirme perdón. Es lo que siempre esperamos. Si él fue el que faltó, él es el que debería venir a pedir disculpas. Ella faltó, ella debería venir a pedir disculpas, no yo, porque si yo no le he dicho nada. Pero dice la Escritura, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve tú. Primero, ve tú. Y repréndele estando tú y él solo. Si él pecó contra ti. Pero si no lo hizo contra ti, fue público, entonces lo llevan a la iglesia. La iglesia debía reunirse y excomulgar o expulsar, que es la palabra comulgar o expulsar. Fíjate con mucho atención las palabras que usa Pablo para dar las instrucciones. A veces decimos, es que este pastor es grosero, es que este pastor es insensible, es que este pastor es jactancioso, este pastor es, ¿cómo le llaman? Es duro, egocéntrico. No, mire lo que dice, el lenguaje que utiliza Pablo en las cartas. Si ustedes leen, cuando es bien riguroso, bien firme, bien constante. Porque dejar las cosas entredicho, eso nunca es bueno, hermano. No se lo recomiendo. Nunca ande dejando cosas entredicho. Mejor aclárela. Porque si usted deja entredicho, usted pudo haber dicho algo y el otro entendió otra cosa. Cosa entredicho. Usted quiso decirle que esto era café claro y aquel dijo, no, es que él no me dijo que era café claro. Él me dijo que era un claro café. Yo pensé que me iba a traer un claro café. No es lo mismo como dicen ahí, decir en inglés, ¿cómo le llaman? Coffee black, un café negro, que decir café negro. Un coffee black no es lo mismo que decir café negro, no es lo mismo. Entonces, hermanos, las palabras que usa Pablo, miremos las palabras que usa Pablo para que cuando nos toque llevar o enfrentar una disciplina, no hagamos cucharitas, porque lo primero que hace la gente cuando se le disciplina en una iglesia son 2 opciones. Hace cucharita y yo no vuelvo a esta iglesia, porque en esta iglesia hay un poco de hipócrita,
Porque en esta iglesia todos son un poco chismosos. En esta iglesia son todos, y se lleva todo en el saco. Ya no digamos a los líderes y a los pastores. La mayoría de la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen? Ya no vuelvo a esta iglesia. Y saltan para otra iglesia. Donde no le conocieron su cola y todo bien. Y el otro por recibirla y tener más gente, no hay problema, que venga. Aquí lo restauramos, no se preocupe. Chinchineando de esa manera es pecado, pero no le ayuda a madurar a una persona así. Es como en la familia. Siempre me gusta aplicarlo al contexto. Si usted tiene una hija o un hijo que porque lo regañó, o porque lo castigó, o porque lo disciplinó, o porque lo cuerió, se fue para donde la abuelita, o se fue para donde la tía, o si tenía madrina, se fue para donde la madrina, ¿usted lo va a dejar ahí? Si usted lo deja ahí, después lo regañó usted, se fue donde la abuelita, lo regañó la abuelita, se fue para donde la tía, lo regañó la tía, se regresó donde la mamá. ¿Qué está haciendo? Decía mi mamá, mi abuela, un motetero. Motete por todos lados, un motetero. ¿Qué le está enseñando a esa persona a ser una persona inmadura? Inconstante. No puede ver un problema porque huye. Entonces, hermanos, y en la familia muchas veces sucede eso. Lo mismo es en la iglesia, lo mismo. Pero miremos lo que dice la primera expresión. Dice que el perverso dice, aquí tenía las palabras, que fuese quitado de en medio de vosotros. Lo primero, que la tal persona, verso 2, dice que fuese quitado de en medio de vosotros. Mire bien, el ofensor, el pecador, que cometió el pecado, la primera expresión fuerte, que fuese quitado de en medio de vosotros. La segunda expresión fuerte, verso 5, que sea entregado a Satanás. Que sea entregado a Satanás. La tercera palabra fuerte, limpiaos. Limpiaos. Y es pastor que usted me conoce. Limpiaos. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Y la cuarta palabra fuerte que hace relación el apóstol Pablo, limpiado, está en el verso 7. Es que dice, quitad, quitad. Esa palabra está en el verso 13. Quitab. Estas expresiones son palabras fuertes. A veces nosotros las leemos de una manera ligera, pero que se las dijera alguien a usted, ya la siente más personal, ya la siente más fuerte. Que le digan que aparte o que me digan a mí que me van a entregar a Satanás, que me digan a mí que yo lo ensucié a todos ustedes, que yo soy el que contaminé la iglesia, ya me es más personal. Que me quiten de en medio, que me separen de ustedes porque soy una plaga, una contaminación. No soy de bendición, sino de perjuicio. Es más el daño que estoy haciendo que la contribución que estoy dando. Yo creo que a cualquiera nos golpearía fuertemente. Y no responderíamos con humildad. Diciendo,
Amén, pastor, yo sé. Vos contaminaste. Sí, yo sé, pastor. Yo sé, es verdad. Yo sé que yo contaminé. Vos te vamos a entregar a Satanás. Está bien, pastor. Está bien. Me lo merezco. Primero que van a decir quién es usted. Y comienzo. Es más, si se aplicara esto, fueran pocos los que estuvieran en la iglesia. Estuviéramos en la iglesia. Porque no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta. Ya de Pepe para arriba, que ya les va saliendo bigotito, ya no les gusta que les digan nada. Ya hacen, conchan, ya hacen. Pero mire las palabras que usó Pablo para, esto no era para la escuela dominical, esto era para la iglesia, gente adulta, gente con familia, hombres de hogar. Pablo no estaba sugiriendo tratar al ofensor con suavidad. Desde luego, damos por sentado que los líderes espirituales de la iglesia intentaron personalmente restaurar al hombre. Esto se tenía que hacer mediante la autoridad de Jesucristo en su nombre y no simplemente con la autoridad de la iglesia local. ¿Qué quiere decir esto? Hubieron hombres que lo quisieron restaurar, pero a su manera. ¿Cómo a su manera? Sobándole el pecado. ¿Está bien? Bueno, si tu papá te consiente, tu papá te lo permite, está bien, aquí quédate, no hay problema. Quédate con la mujer de tu papá. Está bien, no hay problema. Si él lo acepta, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, hermano? ¿Ah? Si el Papa lo está aceptando, ¿quiénes somos? Además, ellos se aman. Hay que respetar el derecho de ellos. Aquí no se está viendo eso. Una iglesia permisiva es una iglesia inclusiva. ¿Saben qué significa eso? Una iglesia permisiva es una iglesia inclusiva. Si ahorita permite eso, después va a permitir cosas peores. Porque la generación nuestra, por ejemplo, ahorita, pongamos nuestra iglesia en contexto social con las demás iglesias. Gracias a Dios nosotros, gracias a Dios, no por jactancia, gracias a Dios nosotros hemos retrocedido un poquito para enderezarnos en el camino o la senda antigua. Hemos retrocedido un poquito porque quizás íbamos en el desenfreno de las iglesias contemporáneas, pero regresamos un poquito para enderezarnos y incorporarnos al camino de las sendas antiguas, ¿verdad? No es que ya seamos perfectos, ni que lo hayamos alcanzado, pero si nosotros comenzamos a permitir cositas aquí, oiga bien, pero nosotros ya vamos de salida, poco de viejos que somos. Cuando tome la iglesia y sean los líderes, Pepe, Samuel que está pandeado, este muchacho, que son los que van levantando, y la Francis todavía, que va a ser la abuelita de todos ellos, ¿verdad? Estos muchachos, si usted les mira un perfil griego que tienen, van a meter el rock a la iglesia, te lo aseguro, meten el rock, lo meten, créanlo, ya les gusta, sí, van a poner luces y todo. ¿Por qué? Porque ellos miraron que nosotros permitimos algo. Y lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa. Pero si nosotros le enseñamos desde ya que lo que es santo, y lo que es inmundo, y lo que es luz, y lo que es tiniebla, entonces ellos van a ir formándose en esa visión, en esos principios. Y José, que él va a ser el anciano en ese entonces, cuando nosotros nos estemos, tiene que estar con un barejón de jícaro que le va a heredar el hermano Kenneth, ¿verdad, hermano? Se lo da herencia a José. Sí, hermano. Entonces, démonos cuenta, hermano, que los líderes espirituales trataron de hacerlo, pero lo hicieron de una manera suave y ligera, para no ofenderlo, para no meternos en problemas, para que no se nos vaya ese miembro, para que no se nos vaya esa familia, para que no se nos vayan esos niños en la escuela dominical. No, hermano. Vamos a entender qué quiere decir la expresión que un creyente sea entregado a Satanás. No quiere decir que ese creyente, como dicen algunos amigos, primos,
pentecostales que pierde la salvación, sino que un creyente, cuando ha nacido de nuevo, oiga bien, ha nacido de nuevo, está bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios. Como dice el Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces, un creyente anda cercado del poder de Dios. Dice que ángeles lo están guardando a su alrededor. Ángeles lo están protegiendo ¿de qué? De las acechanzas del maligno. Cuando usted anda en el camino correcto. Cuando la persona comete pecado, le abre una puerta a Satanás, para que por esa puerta entre Satanás con todas sus legiones y comience a destruir lo que Dios había construido en aquel creyente. Semejante, háganse una ilustración, lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba bien en su casa, pidió su parte, se fue a divertir, primero pecó. Cuando él estaba en el pecado y estaba disfrutando del pecado y tenía con qué pecar, él lo sentía sabroso, ¿verdad? Así como el chancho siente sabroso a las podredumbres que le dan, así el pecador, el que practica el pecador siente sabroso el pecado, no lo aborrece. Pero llegó el momento de la reflexión, cuando el hombre comenzó a sentir los azotes del mismo Satanás. Entonces, al sentir los azotes del mismo Satanás, él ya no aguantó y tuvo que clamar a su padre. Eso es ser entregado a Satanás. Es decir, se aparta de la comunión de la iglesia, se aparta de la comunión con Dios. Déjenlo, que Dios lo discipline, que Dios lo discipline. Pastor, pero eso no es amor, usted no tiene más amor que Dios. Y Dios dice que Dios al que ama, disciplina. Y azota al que recibe por hijo. ¿Quién es usted para meterse entre el trato que Dios está teniendo con aquella persona que va a disciplinar o con aquella persona que va a azotar? Tenemos que dejar que Dios obre. Y por eso en la iglesia, y cuando digo la iglesia, no solo la nuestra, universalmente, globalmente, las iglesias miramos tantas cosas defectuosas que la gente dice, no, mira no, mira allá, tanto señalamiento. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios trate y discipline a aquella persona a quien ha faltado al Señor. No lo dejamos. El creyente entregado a Satanás, esto no significa que sea privado de su salvación, sino que el creyente goza, lo que le decía, de una comunión con el Señor en la iglesia, y por efecto goza de una protección de parte de Dios. Pero una vez expulsado, queda expuesto a las acechanzas de Satanás para ser disciplinado y se arrepienta y se vuelva a su Señor. Si él es de Dios, si él es un hijo de Dios, va a volverse al Señor y va a volverse amando a su Señor. Porque como dicen en el mundo, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando haya sido azotado, haya sido corregido, disciplinado, va a volver con amor. Y va a volver a tal punto, como me decía alguien, ya conozco ese camino y no quiero volverlo a pasar. Mire qué tremendo. Eso me dijo alguien. Pastor, ya conozco yo ese camino y no quiero volverlo a pasar. Pero si usted no ha conocido el camino, no sabe, y le parece que todo es color de rosa ese camino. Y es de dolor, de vergüenza, humillación y sufrimiento. El camino con la disciplina, mire, es terrible. ¿Cuántos conocen la disciplina que mandó Dios a David? ¿Cuántos? ¿Ah? La muerte del primogénito. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo dice? La rebelión de sus hijos. La espada nunca se iba a apartar de su casa.
Y siempre iban a estarse matando unos a otros. Y eso lo miramos, hermano. Miren los reyes. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la primera manifestación de la disciplina? La muerte de su hijo. ¿Ah? La segunda, ¿cuál fue? Un hermano violó a la hermana. Y la tercera, Absalón mató al hermano. Y la cuarta, Absalón se rebela contra el padre, queriéndole dar un golpe de estado. La quinta, muerte de Absalón colgado. Y lo lloró. Mire qué tremendo, hermanos. Por eso es que David sabía lo que estaba viviendo. Él sabía. No crean que no sabía. Él sabía. Por eso cuando él va huyendo de su hijo Absalón, alguien lo maldijo. Y le dice el general Joab: voy y le corto la cabeza a ese infeliz. Ahí déjalo. Si Dios lo puso ahí para que me maldijera, ¿por qué no debe hacerlo? Él sabía lo que estaba viviendo por lo que había hecho. A veces nosotros cuando cometemos la falta sabemos lo que estamos pasando. Pero nos hacemos los suecos y queremos hacerlo los bravucón. David no. David asumió. Qué humildad. Asumió. Déjalo. Si me va a decir, que me diga lo que me tiene que decir. Me lo merezco. Si Dios lo está mandando, ¿quién soy yo para callarlo? El punto 3 de este ejercicio, hermanos, de este tema, es, el primero dijimos que era lamentarse por el pecado, el segundo era juzgar el pecado y el tercero es limpiarse el pecado. Del verso 6 al verso 13, la escena que aparece aquí es la de la cena de la Pascua. Dice: no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda una masa. Hermanos, esto de que un poco de levadura leuda toda una masa está hablando de contaminación. Por eso, 2 Corintios 7:1 dice: limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación, de carne y de espíritu. Mientras uno no se limpie, limpiarse es arrancarse, reconocer primero que ha sido contaminado. Reconocer primero que ha sido contaminado. Número 2, reconocer que esa contaminación no proviene de Dios. Y ese es el grave error que muchas veces cometemos. Confundir las cosas de Dios con las cosas del mundo. La lógica nuestra no funciona con la lógica de Dios. Y como les he dicho, a veces creemos ser más sabios, creemos ser más humildes, más amorosos, más misericordiosos que Dios. Y no es así. Nuestra norma de regla para seguir, trabajar, funcionar, juzgar, es la palabra de Dios. Vamos a guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice esto tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Aquí dice un poquito de levadura, un poquito de levadura. ¿Qué es la levadura? Algo que contamina el pan. Y mire bien, ¿qué es lo que hace la masa cuando se leuda? ¿Qué se hace? Se sopla, se crece, ¿verdad? Así se crece el ego, la jactancia, la malicia. Todo es malicia, todo es premeditado, todo es malintencionado cuando hay un poquito. No está hablando de un vaso, de un barril, un poquito de levadura. Le inflama la mente, el espíritu, el ego a cualquiera, un poquito. Mire que bien dice, un poco de levadura leuda toda una masa. Un poquito de pecado nos puede contaminar a todos. ¿Saben por qué? Porque uno lo vamos a ver bien, otro lo vamos a ver mal, otro lo vamos a ver problema de cada quien, lo vamos a simular, otro lo vamos a envanecer. Eso no pasa nada y cosas así por el estilo. Pero no deja de contaminar. Otro lo podemos personalizar, agarrarlo de manera personal. Otro lo vamos a agarrar de manera confrontativa.
Y no es así. Un poquito de levadura contamina toda una masa. ¿Cuál es el consejo que da el apóstol? La iglesia debe limpiarse de la vieja levadura. Aquí cuando habla de la levadura que leuda toda una masa, está hablando al pan de las que se celebró la vieja Pascua, que habla más adelante, lo vamos a ver. Pero aquí dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis ¿qué? Nueva masa. Quiere decir que si no te has limpiado de esa vieja levadura, sino que ahora estaba leyendo, creo que aquí se los puse, no se los puse, un texto muy bonito que compartí ahora, estaba estudiando, que dice que en Romanos creo que es donde dice que, sí, aquí está, lo que pasa es que no lo encerré, Romanos 11:16, que si la raíz es santa, las ramas también son santas. Oiga bien, si en tu corazón tus intenciones, tu amor, tu entrega, tu disposición es santa, oiga bien, todo lo que obres va a ser santo, en amor, puro. Pero si desde el corazón vienes con una malicia, una pequeñísima, una milésima de malicia, que es la raíz, todo lo demás va a ser contaminado, putrefacto. ¿Y de dónde sacamos eso? El mismo Señor Jesucristo dijo que del corazón salen los homicidios. En el corazón, ¿alguien puede matar con el corazón? Del corazón sale. Es decir, del interior del hombre salen los malos pensamientos, la guerra, las malicias, las maldades, todo. Entonces, si de ahí el corazón está contaminado y no sinceramente purificado, hermanos, ahí necesitamos mejorar. Partiendo de ahí. Porque un poquito de malicia leuda toda una masa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarnos de toda vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Cuando dice celebremos la fiesta, se está refiriendo a la comunión de los santos, oiga bien, y está aplicando, también se aplica a lo que es la celebración congregacional de la cena del Señor. Pero dice que lo hagamos no con la vieja levadura. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Ahí está. ¿Cuál era la vieja levadura que había en el corazón de los corintios? Ni con la levadura de ¿qué? Verso 8. De malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cuando hay en nuestro corazón una espinita, una cosquillita, mire, eso no va a funcionar. No va a funcionar, créanme. Todo lo estamos tomando por el lado equivocado. Porque hay algo que no te permite ver las cosas con claridad. Lo está diciendo ahí. No la celebremos con malicia. La malicia es que voy pasando por ahí, ¿verdad? Voy a subirme al microbús y en eso pongan que el vecino tiró agua y me pringó. Diablo cochino, lo hace. A la señora, engendró el diablo, me hiciste esto a propósito. Señor, te reprenda, Satanás. Tal vez no me miró. Es de noche. No me miró. O soltó el balde y hasta que había soltado el balde de agua, me miró. Pero
eso pudo haber sido una probabilidad. Pero si mi corazón anda malicia, que yo le caigo mal, todo lo que ella habla, hasta el aliento y el respiro de ella va a ser ofensivo para mí. ¿Por qué? Porque mi corazón ando que yo le caigo mal, que me odia, que le caigo mal, que no le soy de agrado. Hasta su aliento y su respiro va a ser ofensivo para mí cuando hay malicia. Y eso sucede, hermano, hasta en nuestros hogares, hasta en la relación de pareja. Llegó tarde, pero como hay malicia, ¿de dónde venís? Tal vez alguien se le pasó restregando y andaba crema. ¿Y ese perfume de quién es? ¿Quién te lo echó? Ah, pues mejor se lo mandaron perfumado. No se lo mandaron hediondo a sudor. ¿De dónde venís? ¿Por qué te pones nervioso? ¿No me puedes contestar? Ya sé, desgraciado. Ahora te vas a dormir al suelo y no me pidas cena. Malicia. Y el hombre tal vez no puede hablar porque viene cansado, viene ahogándose de una toalla o no puede respirar del COVID. Sí, hermano. Malicia. Todo lo tomamos por el lado mal. ¿Por qué? Porque hay una espina. Hay una espina que con cualquier movimiento les hincó. A ver, ¿cuántos han andado clavo en un zapato? Sí, en los tacones. A mí hasta me rompió las calcetas. ¿Ya no han andado en los tacones? Clavito de fuera. Cuando va caminando, ahí lo va sintiendo, que le va hincando, que le va hincando. O cuando se ensartan una astilla, una espina, que todo lo que agarran propiamente, ahí se llegan a golpear. Hermanos, así es cuando andamos con malicia en el corazón. Y la malicia es mala, no es buena, porque dice que es maldad. La malicia es falta, dice, de sinceridad. La malicia es falta de verdad. Puedes tener muy buenas intenciones, pero no es sincero. Puede tener muy buen amor, pero no es sincero. Porque hay algo que anda en su corazón que no lo ha dicho, que no lo ha sacado, que no lo ha expulsado, porque le parece que sacar eso es una ofensa. Hasta él se queda desarmado si saca eso. No, hermano. Este hombre, el pecado de un hombre, había contaminado a toda una iglesia y la había llenado de malicia. ¿Por qué? Porque uno lo trataron de la manera correcta, otros lo medio trataron simuladamente, otros le sobaron el pecado y otros andaban envanecidos que ni le va ni le viene, ellos andaban en lo suyo. La iglesia se contaminó, sí. Y por eso era una iglesia que dijimos al principio, como dice el escritor, era una iglesia en desgracia. Aunque tenía todos los dones, pero espiritualmente era desgraciada. ¿Por qué? Porque era una iglesia inmadura. La iglesia debe limpiarse la vieja levadura, las cosas que pertenecen a la vieja vida, antes de haber confiado en Jesucristo. La iglesia local debe ser tan pura como sea posible. Miramos ahí en Romanos 11:16, que si la raíz es santa, las ramas también son santas. Sin embargo, la iglesia no debe de juzgar ni condenar a los que están fuera de la fe. Ese juicio tiene la separación de los creyentes con el mundo. Ahí es donde dice, versos 9 y 10, no os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Mire cuántos pecadores habían ahí: ávaros, ladrones, maliciosos, llenos de maldad, idólatras. Pues en tal caso le sería necesario salir del mundo. Váyase con Elon Musk, dice, a Marte, a habitar Marte. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Si uno que profesa ser creyente es culpable de los pecados que se han mencionado aquí, entonces la iglesia debe de ocuparse de él. Los miembros locales de Corintio no debían juntarse con él,
Juntarse quiere decir mezclarse, asociarse íntimamente con él, porque están en peligro de ser contaminados. ¿Qué pasa? Pablo les dice, hagan una separación. Hagan una separación. Este hombre falló, no hagan una comunión íntima con él. No hagan una asociación con él. Déjenlo en las manos del Señor. Pero ¿qué pasa? No, es que yo soy más espiritual. Vení, vení, hombre. No, hombre, nadie te entiende. Solo yo te quiero, vení, hombre. Sí, hombre, hay dejarlo, hay dejarlo, hay dejarlo. Dios es el que juzga, Dios te está viendo y lo apapacharlo. No funciona. Se lo está diciendo ahí. No se junten. Déjenselo a Dios. Dios sabe cómo va a tratar con ese hombre para enderezarlo o con esa mujer para enderezarlo. Usted no sabe. Usted es un débil igual que él, un pecador igual que él. No puede. No sabe. Déjelo que lo haga Dios. ¿Por qué se mete en las cosas de Dios? ¿Por qué se mete donde Dios no lo ha llamado? Y ese es el problema. Atribuirnos cosas que Dios no nos ha concedido, hermano. Ahí es donde la iglesia debe tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Lo más que podemos hacer por un hermano, lo saludamos. Oramos, si realmente lo oramos fervientemente. Levántase en la madrugada y ora de rodillas, ora por él. Y ora no, y ora. Es decir, no minuto. Ora por él. Si realmente lo ama. No es solo con endulzarle el oído. Eso es hipocresía. Eso le llaman ser una persona labiosa. Si usted realmente ama a alguien, ¿sabe dónde se muestra el amor? De rodillas orando. De rodillas orando por esa persona. Clamando, suplicando, llorando, gimiendo por aquella persona. Ahí se mira el amor. No en apapacharle el pecado. Ahí se mira la hipocresía, el cinismo, la falsedad, la apariencia, la religiosidad. Dice, mire, los miembros locales de Corintio no debían juntarse con él. Es decir, mezclarse con asociarse íntimamente, porque están en peligro de ser contaminados. ¿Qué quiere decir esto? El pecado aquí es representado como una lepra. ¿Qué hacían con los leprosos? ¿Los abrazaban? ¿Comían con él? Los expulsaban, los sacaban fuera. Y eso es lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo. Lo va a contaminar. Ya su corazón, alguien que se arrima, su corazón ya no va a ser sincero para con Dios. Usted también se va a contaminar. Creyendo ser espiritual se va a contaminar. Se va a llenar su corazón de ira, de amargura. Raíz de amargura ahora está en su corazón. Y ya después voy donde otro y dice, fíjate lo que le hicieron. Qué bárbaro este hermano, qué bárbaro esta hermana. ¿Cómo le va a hacer eso? No, ¿y dónde está el amor de Cristo? ¿Y dónde está la espiritualidad? ¿Y dónde está? Ahí está, hermano, leámosla en la Biblia. Si la Biblia es nuestra norma de fe y práctica, no es nuestra conciencia, no es nuestro razonamiento, es la Biblia. Y dice el apóstol Pablo, con el tal ni aún comáis. Quiere decir que no tenga una hospitalidad con él, de estarlo recibiendo ahora en su casa. Decía un pastor, ¿qué están haciendo? Misa negra. Porque pues, la hermana me enseñó, voy a usar este término que usted me enseñó, se lo aprendí a usted. Están comiendo tacos al pastor, dice. Y eso es lo que pasa. A veces se reúnen en la casa, no para orar. Hermanos, reunamos, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar. Hermanos, si nos reunimos, oremos por la iglesia, por el proyecto. No, se reúnen a comentar, a criticar, a juzgar. Y no avanzan en nada porque quedan en las mismas y salen peor. Dice, o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. La aplicación del escritor dice que dice, tampoco deberían de comer con él, refiriéndose a la hospitalidad o a la celebración pública de la cena del Señor. Es decir, alguien que esté en pecado no puede participar de la cena del Señor. La cena del Señor es para aquellos que están esforzándose por llevar una vida grata delante
de Dios. Versos 13. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Conclusión. 2 de Corintios. Cuando nosotros dejamos que las cosas las haga Dios y no metemos nuestras sucias manos para ensuciar más la situación, mire lo que pasa. Del verso 4 en adelante. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, oiga bien, por la mucha tribulación y angustia del corazón, escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Le suenan a amor esas palabras que acabamos de mencionar? Entréguenlo a Satanás, quítenlo, sea contaminado, aparten ese perverso. ¿Le suenan a palabras de amor? Diríamos no. Pero dice Pablo que le he escrito con mucha tribulación y angustia del corazón. Es decir, que lo que Pablo les dijo, aunque eran palabras duras y fuertes, pero eran palabras que le salían del corazón, por la preocupación de la iglesia, por el sufrimiento de la iglesia, por los padecimientos de la iglesia. Y sigue diciendo, lean conmigo. O escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande amor es el que les tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, oiga bien, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido. ¿En qué? ¿En qué? Ya no habla de que la iglesia estaba envanecida, sino que ese hombre que fue reprendido duramente, y apréndase eso, ese hombre que fue expulsado, que fue tratado, que se le dijo que era una levadura que estaba contaminando la masa, que estaba dañando la iglesia, que estaba perjudicando la iglesia, el testimonio de la iglesia, que iba a ser entregado a Satanás, que era un perverso. Ese hombre no se fue de la iglesia. Ese hombre no agarró a pedrada al pastor ni a Pablo. Ese hombre no se fue murmurando de los hermanos, porque dice, bástale esta reprensión hecha por muchos. Quiere decir que Pablo le dijo a la directiva, a la oficialidad, hagan acciones, y la oficialidad entró y habló con ese hombre y lo reprendió. No fue hablando de la oficialidad, no fue hablando de los diáconos, del pastor, de nadie. ¿Sabe qué fue lo que hizo este hombre? Se estaba muriendo en depresión espiritual. Una tristeza profunda espiritual. ¿Por qué? Porque hasta entonces, que es reprendido, se da cuenta del problema que tenía con Dios. Que Dios se había apartado de él, que la bendición de Dios se había apartado de él, la presencia de Dios se había apartado de él, el amparo de Dios se había apartado de él, y que lo que le venía era solo de gracia. Sus hermanos que lo amaban, la familia de la fe que lo amaba, se había apartado de él. Todo lo bueno que había conocido en esta vida se había apartado de él. Todo lo maravilloso de esta vida que había experimentado se había apartado de él, igual que el hijo pródigo. Y entonces dice Pablo ahí, para que no sea consumido en demasiada tristeza, por lo cual os ruego, ¿qué dice? Que os confirméis el amor. Ya no le dicen sáquenlo, ya no le dicen expúlsenlo. Ese hombre ya fue restaurado, ese hombre ya fue restaurado, ese hombre ya fue perdonado, porque hay una tristeza profunda en su corazón. Se mira que hay un verdadero arrepentimiento en su corazón, se mira que hay una verdadera conversión en su corazón. Ámenlo, restáurenlo, anímenlo, levántenlo,
porque no ignoro las maquinaciones de Satanás, dice. Satanás lo va a querer despedazar, Satanás va a querer consumir su vida, pero ese hombre ya se ha arrepentido. Ahora sí, abrácenlo, muestren el amor para con él. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora entendimos por qué no debemos de meternos nuestras cochinas manos en los tratos de Dios para con nosotros, aún para con nuestros hijos. Si Dios está disciplinando a nuestros hijos, dejemos que sea Dios. Si Dios está disciplinando a un familiar, dejemos que sea Dios. Pero ahí queremos meternos y estorbamos más bien a lo que Dios está haciendo. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y tu verdad. Por Cristo Jesús, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a tener la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a visionar, a madurar y a crecer en la fe, como hijos tuyos que somos. Queremos vivir para ti, queremos gozarnos en ti, queremos ser edificados en la fe en ti, Señor. Ayúdanos. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.